El resplandor de la enorme pantalla de televisión bañaba la moderna sala de estar del ático con una fría luz azul. Lily Moreau, la directora ejecutiva de Zenith Enterprises, se reclinó en su sillón de cuero y agitó distraídamente el vino intacto de su copa. Llevaba 5 años luchando contra el mismo dolor hueco, sumergiéndose en el trabajo para acallar los incesantes susurros de la pérdida. El éxito era su armadura, la riqueza su escudo y el poder su arma contra un mundo que una vez la había robado la felicidad. La voz pulida de la presentadora de noticias irrumpió en sus pensamientos y, en un giro de los acontecimientos sin precedentes, el escurridizo multimillonario Alexander Knight, fundador de Novate Solutions, ha superado las clasificaciones mundiales de riqueza. Knight, que mantiene un perfil extraordinariamente bajo, está listo para hacer una aparición pública en la gala de esta noche en Londres, la primera en años. Su mano se quedó congelada a mitad de un sorbo y el vaso tembló levemente. El rostro que aparecía en la pantalla era inconfundible, incluso tras la máscara del tiempo y la elegancia refinada. La marcada mandíbula, los penetrantes ojos verdes, el rebelde cabello oscuro que alguna vez le caía sobre los ojos cuando reía, aquel no era un multimillonario común y corriente. Era Michael, su Michael, el hombre que había desaparecido 5 años atrás, la misma mañana en que debían firmar su certificado de matrimonio. El corazón de Lily latía con fuerza contra su caja torácica. La habitación parecía cerrarse, el aire de repente era demasiado denso para respirar. Su mente gritaba por racionalidad, por razón. No podía ser él, pero lo era. Apretó los apoyabrazos y se obligó a concentrarse. El hombre por el que había llorado, el hombre que había buscado hasta que la esperanza se desmoronó, estaba vivo, y no solo vivo. Estaba prosperando como uno de los hombres más ricos del mundo. Sus dedos temblorosos alcanzaron el control remoto y rebobinaron la grabación que detuvo en su rostro. Allí estaba otra vez, la misma cicatriz tenue sobre su ceja izquierda, causada por un accidente de skate en la universidad. Ella recordó cómo él se reía de ella, llamándola su marca de torpeza. Michael, susurró, su voz apenas audible. Un torrente de preguntas inundó sus pensamientos. ¿Dónde había estado? ¿Por qué no se había comunicado con ella? ¿Y por qué, entre todas las cosas, vivía bajo una identidad completamente nueva? Lily se puso de pie de un salto con la copa de vino abandonada sobre la elegante mesa de mármol. Caminó de un lado a otro de la habitación, tratando de armar un rompecabezas con fragmentos faltantes. El peso de la traición se mezclaba con una esperanza desesperada e irracional. ¿Estaba en peligro en ese entonces? Eligió irse. ¿O era algo más oscuro, algo que ella aún no podía comprender? La puerta del ático se abrió y su asistente Grace entró vacilante. Señorita Moreau, el equipo de Hong Kong necesita confirmación sobre la fusión. Grace empezó a hablar, pero se detuvo en seco al ver la expresión de Lily. ¿Estás bien? Lily se volvió hacia su asistente con su habitual actitud autoritaria alterada. Necesito un vuelo a Londres. Esta noche. Grace parpadeó. Pero la reunión de la Junta. Canceladla. El tono de Lily era cortante. Esto es personal. Grace dudó solo un segundo antes de asentir. Entendido. Yo me encargaré de todo. Mientras el jet privado surcaba el cielo nocturno, Lily observaba la extensión de nubes oscuras que se extendía por debajo. Su mente reproducía recuerdos como fragmentos de un viejo rollo de película. Recordó la forma en que Michael solía tomar su mano cuando caminaban por el Sena, la forma en que susurraba promesas de eternidad. El día en que desapareció quedó grabado en su alma. Habían planeado una simple visita al ayuntamiento, riéndose de cómo su boda sería poco más que papeleo y una cita para almorzar. Luego desapareció. No hubo llamadas ni mensajes de texto, solo un apartamento vacío y una nota que decía, lo siento. Volveré por ti. Pero nunca lo hizo. El amargo sabor de ese recuerdo le hizo apretar la mandíbula. Pensó que había seguido adelante aunque las heridas nunca sanaron del todo, y ahora, verlo vivo y exitoso, se sentía como un insulto a cada lágrima que había derramado. Necesitaba respuestas y las obtendría, incluso si eso significaba derribar los muros que él había construido alrededor de su nueva vida. La gala fue un espectáculo de riqueza y opulencia. La élite de Londres se reunió en el gran salón de baile del Hotel Marlowe, ataviada con vestidos resplandecientes y trajes a medida.
Lily entró en la habitación con un propósito, su vestido negro era elegante y discreto, su presencia era imponente como siempre. Sus ojos escudriñaron a la multitud buscándolo. El murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de champán se desvanecieron en el fondo. Entonces lo vio. Estaba de pie cerca del escenario, rodeado por una multitud de admiradores. El aire a su alrededor parecía cargado, cada uno de sus movimientos exudaba carisma y poder. Vestía un traje gris oscuro a medida y su postura era segura pero sobria. Sus ojos recorrieron la habitación con naturalidad, como si fuera el dueño de ella, y cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Michael o Alexander, como lo conocía el mundo ahora, se quedó paralizado. Su máscara de calma vaciló por un breve instante, pero fue suficiente. Lily vio un destello de reconocimiento en sus ojos, seguido de algo más, culpa. Se acercó a él, haciendo sonar los tacones contra el piso pulido. La multitud pareció separarse instintivamente y sus conversaciones se convirtieron en murmullos apagados al percibir la tensión. Michael, dijo con voz firme pero teñida de acero. Él dudó y luego forzó una sonrisa. Ahora me llamo Alexander. Su corazón se encogió ante su tranquila despedida. Es así, respondió con un tono más brusco de lo que pretendía. Ha pasado mucho tiempo. De hecho, ha pasado mucho tiempo, dijo con voz terriblemente mesurada. No esperaba verte aquí. Y no esperaba verte con vida, respondió ella, entrecerrando los ojos. ¿Te importaría explicarme? Antes de que pudiera responder, el anfitrión subió al escenario y anunció el comienzo del evento. Los aplausos estallaron, rompiendo momentáneamente el silencio cargado entre ellos. Michael, no Alexander, aprovechó la distracción para acercarse. No aquí, dijo en voz baja. Nos vemos en la terraza en 10 minutos. Los labios de Lily se tensaron, pero asintió brevemente. Cualquiera que fuera la explicación que él tenía, ella la escucharía. Y más valía que fuera buena. La terraza era un escape tranquilo del ruido de la gala. La fría noche de Londres envolvió a Lily mientras esperaba con los brazos cruzados. Escuchó sus pasos antes de verlo. Lily, comenzó con voz suave pero firme. No, la interrumpió ella, con las emociones a flor de piel. No digas mi nombre como si nada hubiera pasado, como si no hubieras desaparecido sin dejar rastro, como si no me hubieras destruido. Exhaló lentamente con la mirada cargada de palabras no dichas. No tuve elección. Su risa fue amarga. Siempre hay una elección, Michael, Alexander o quien quiera que hayas decidido ser. Tenía que protegerte, dijo con la voz ligeramente quebrada. No puedo explicarlo todo aquí, pero créeme, nunca dejé de pensar en ti. Ella se acercó un paso más, con los ojos llameantes. 5 años, Michael, 5. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? Despertarme todos los días preguntándome si estabas muerto o simplemente te habías ido. Su mandíbula se tensó y por primera vez ella vio que su compostura se resquebrajaba. Te lo explicaré todo, pero no esta noche. Dame una oportunidad para arreglar esto. Lily lo miró fijamente, dividida entre la ira y el doloroso destello de esperanza que creía haber enterrado. Me debes la verdad toda. La tendrás, prometió. Mañana. Te veré en St. James Park al mediodía. Ella dudó y luego asintió. Si no apareces esta vez, no te molestes en buscarme otra vez. Estaré allí, dijo en voz baja. Cuando se dio la vuelta para irse, Lily se quedó congelada, con el corazón palpitando con fuerza. El hombre que amaba y odiaba había regresado, pero no estaba segura de poder confiar en él nuevamente. La mañana de Lily comenzó en una neblina de sueños inquietos y preguntas sin respuesta. La visión de Michael, no Alexander, había encendido emociones que había enterrado bajo años de ambición y dolor, pero la ira y la esperanza se arremolinaban con fuerza en su pecho, compitiendo por dominar. ¿Podría creer lo que él le dijera después de su traición? Cuando el elegante coche negro se detuvo frente al parque St. James, la determinación de Lily ya se había cristalizado. Salió del coche con su abrigo a medida ondeando ligeramente con la brisa. El emblemático parque de Londres estaba lleno de gente que corría por la mañana, turistas y lugareños que disfrutaban del aire fresco. Escudriñó a la multitud con su mirada penetrante buscando un rostro familiar.
No tuvo que buscar mucho. Alexander ya estaba allí, apoyado casualmente contra una farola, con una expresión indescifrable. Estaba vestido con un suéter y un abrigo oscuros, un marcado contraste con la imponente presencia que exudaba la noche anterior. Lily se acercó con pasos mesurados, el taconeo de sus tacones suavizado por el camino de grava. Cuando se detuvo a unos metros de distancia, su voz tenía el peso de 5 años de preguntas sin respuesta. «Apareciste. Eso es un comienzo». Se enderezó y sus ojos se encontraron con los de ella. Por un momento ninguno de los dos habló, el silencio se llenó de palabras no dichas. «Siempre tuve la intención de volver», dijo finalmente, pero las cosas no salieron como lo había planeado. Su risa fue aguda y atravesó el aire de la mañana. ¿Planeado? ¿A eso le llamas desaparecer el día en que se suponía que íbamos a empezar nuestra vida juntos? Apretó la mandíbula, pero no apartó la mirada. Lily, sé cómo debió parecer. No lo sabes, interrumpió ella, levantando la voz. No sabes lo que es despertar y descubrir que la persona en la que más confiabas se ha ido sin decir palabra, pasar años preguntándote si estabas muerta o simplemente. Su voz se quebró. Ida, Alexander se estremeció ante el dolor crudo en sus palabras. Lo siento, dijo suavemente. Merecías algo mejor. No quería hacerte daño. Entonces, ¿por qué? Preguntó. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te quedaste fuera tanto tiempo? ¿Y por qué demonios estás viviendo como otra persona? Él dudó como si sopesara cuánto revelar. El día que me fui pensé que te estaba protegiendo. Había gente peligrosa que te habría hecho daño para llegar a mí. Ella frunció el ceño y se cruzó de brazos. ¿Qué gente? ¿Por qué alguien los atacaría? No puedo darles todos los detalles todavía, dijo con tono cauteloso. Pero en ese momento descubrí algo grande. Me puso en la mira. Tuve que desaparecer para mantenerte a salvo. Entrecerró los ojos. ¿Me estás diciendo que se trata de una especie de conspiración? ¿Que eres una especie de mártir? Te digo, dijo con firmeza, que habría hecho cualquier cosa para mantenerte fuera de peligro, incluso si eso significaba romperte el corazón. Las palabras la golpearon como un puñetazo, provocando tanto ira como un destello de algo que no estaba lista para nombrar. Ella negó con la cabeza. ¿Y ahora qué ha cambiado? Él miró a su alrededor como para asegurarse de que nadie los estuviera escuchando. Las cosas se calmaron por un tiempo. Reconstruí mi vida con un nuevo nombre, una nueva identidad. Pero las personas que querían que me fuera regresaron y son más fuertes que nunca. Lily sintió el peso de sus palabras, pero se negó a dejarlo salirse con la suya tan fácilmente. ¿Y todavía no pensaste en advertirme? ¿En decirme que estabas viva? No podía arriesgarme a guiarlos hacia ti, dijo en voz baja. Pensé que mantenerme alejada era la única manera de mantenerte a salvo, pero cuando te vi anoche se quedó callada, su expresión se suavizó. No podía seguir lejos. Su corazón la traicionó, se saltó un latido ante la sinceridad de su voz. Pero no podía olvidar los años de dolor, las noches de insomnio que pasó preguntándose si alguna vez lograría cerrar el ciclo. Lily respiró profundamente y se obligó a concentrarse. No puedes volver a mi vida con medias verdades y esperar que te perdone. Necesito respuestas, Michael, respuestas reales. Sus labios se curvaron en una leve y triste sonrisa. No te culpo. Te mereces la verdad. Entonces empezó a hablar. Mientras caminaban por el parque, Alexander empezó a desentrañar la historia. Habló de su trabajo como ingeniero de software, una carrera aparentemente normal hasta que se topó con datos confidenciales que no deberían haber existido, archivos que detallaban transacciones ilegales, corrupción en los niveles más altos y conexiones con figuras poderosas. Cuando se lo comunicó a sus superiores, pensando que había hecho lo correcto, la reacción fue rápida y brutal. Me incriminaron por malversación de fondos, dijo con tono amargo. Congelaron mis cuentas, destruyeron mi reputación. Luego vinieron a por mí directamente. Lily escuchó, sus emociones eran una tormenta de incredulidad y enojo, y en lugar de luchar, ¿corriste? No tuve elección, dijo en voz baja. No eran personas a las que se pudiera exponer con un informe de denuncia. Tenían recursos, conexiones. Apenas logré escapar aquella primera noche.
¿Por qué no vienes a verme?, preguntó con la voz quebrada. Podríamos haberlo enfrentado juntos. Sus ojos se encontraron con los de ella, llenos de arrepentimiento. No podía arrastrarte a ese tipo de peligro. Significabas demasiado para mí. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de emoción. Por un momento Lily no supo qué decir. Una parte de ella quería creerle. Creer que su desaparición era un acto de amor y no de abandono. Pero otra parte de ella, herida y cautelosa, no estaba dispuesta a perdonar tan fácilmente. ¿Y ahora?, preguntó finalmente. ¿Por qué volver ahora? Porque vendrán a por mí otra vez, dijo con tono sombrío. Pero esta vez estoy listo. Tengo recursos aliados. Puedo contraatacar, pero necesito tu ayuda. Lily se quedó paralizada, su mente acelerada. ¿Mi ayuda? Tienes contactos, dijo. Influencia. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Ella soltó una breve carcajada. ¿Confianza? ¿Me estás pidiendo que confíe en ti después de todo? Sé que no tengo derecho a pedírtelo, admitió. Pero no tengo a nadie más. Lily lo observó durante un largo momento, buscando en su rostro cualquier signo de engaño. Lo que vio fue a un hombre desgastado por años de supervivencia, pero que aún conservaba una chispa del Michael que una vez conoció. Odiaba que esa parte de ella todavía se preocupara. Lo pensaré, dijo finalmente. Pero no confundas esto con perdón, asintió con expresión ilegible. De acuerdo, su conversación terminó, pero el peso de la misma persistió cuando Lily regresó a su ático más tarde ese día. No podía quitarse de encima la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podía predecir. Michael, o Alexander, había abierto la puerta a un mundo que apenas comprendía, y atravesarlo le parecía tan aterrador como inevitable. Mientras contemplaba el horizonte de la ciudad, un solo pensamiento la consumía. ¿Podría volver a confiar en él? Y si no podía, ¿le costaría descubrir la verdad? Los días posteriores a su encuentro con Alexander fueron una confusión de noches de insomnio y preguntas sin respuesta. Lily no podía quitarse de encima la persistente duda de que su repentina reaparición tenía más matices de los que revelaba. Sin embargo, no podía negar el destello de esperanza. Esperanza de cerrar el ciclo, esperanza de respuestas y tal vez, solo tal vez, esperanza por el hombre que una vez amó. Cuando su teléfono sonó con un número desconocido a altas horas de la noche, respondió sin dudarlo. Lily Moreau. Soy yo. La voz de Alexander llegó baja y firme. Necesito verte. Esta noche. Su pulso se aceleró, pero mantuvo un tono neutral. ¿Por qué? Hay algo que necesito mostrarte, algo que lo explicará todo. Lily dudó. Confiar en él era como pisar una fina capa de hielo, pero la curiosidad la carcomía. ¿A dónde? Te enviaré la dirección. Sea discreto. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Minutos después, su teléfono sonó con una ubicación, un almacén en las afueras de Londres. En contra de su mejor criterio, cogió su abrigo y sus llaves y abandonó el ático. El almacén contrastaba marcadamente con la opulencia de su entorno habitual. Sus paredes de metal corrugado se alzaban imponentes en la penumbra y el leve zumbido de la actividad en el interior insinuaba secretos ocultos en las sombras. Mientras se acercaba, la pesada puerta se abrió con un crujido y apareció Alexander esperando adentro. Su expresión era indescifrable cuando le hizo un gesto para que la siguiera. «Por aquí». «¿Dónde estamos?», preguntó con voz firme a pesar del malestar que se le retorcía en el estómago. «Ya lo verás». La condujo por un pasillo estrecho que daba a una habitación cavernosa llena de monitores, ordenadores y un equipo de personas que apenas la miraban mientras trabajaban. Mapas, gráficos y fotografías colgaban de las paredes creando un mosaico de misterios interconectados. «Bienvenidos al corazón de la operación», dijo Alexander con un tono teñido de ironía. La mirada de Lily recorrió la habitación. «¿Y en qué consiste exactamente la operación?». Se acercó a un monitor y pulsó unas teclas para abrir un dossier. La pantalla se llenó de perfiles de personajes poderosos, políticos, ejecutivos y nombres que ella reconoció de los titulares. «Estas son las personas que intentaron matarme», dijo, «las que han estado moviendo los hilos tras bambalinas durante años.
Frunció el ceño mientras examinaba las imágenes. ¿Y esperas que crea esto, que has estado jugando un juego encubierto contra, que el gobierno en la sombra? Alexander se acercó más con sus ojos penetrantes. No tienes que creerme. Basta con mirar las pruebas. Le entregó una tableta llena de archivos, correos electrónicos, registros financieros y material de vídeo. A medida que ella iba hojeando la información, empezó a comprender la magnitud de lo que estaba viendo: tráfico ilegal de armas, esquemas de chantaje, cuentas en el extranjero vinculadas a nombres de alto perfil. Fue condenatorio. ¿Por qué me lo enseñaste?, preguntó. Ahora su voz era más tranquila. Porque eres la única persona en la que confío, dijo, y porque también vendrán a por ti cuando se den cuenta de que nos hemos reconectado. El corazón de Lily dio un vuelco. Me estás poniendo en peligro con solo estar aquí. Ya saben de ti, dijo con tristeza. Te han estado vigilando desde el día en que desaparecí. Se le heló la sangre. ¿De qué estás hablando? Alexander señaló un monitor que mostraba imágenes de su ático, captadas desde un ángulo que ella no reconoció. Esto es en vivo, dijo. Te han estado vigilando durante años. Lily se quedó mirando la pantalla, con la mente acelerada. La idea de que la estuvieran observando, de que su vida fuera invadida sin que ella lo supiera, le revolvía el estómago. Se volvió hacia Alexander con la voz temblorosa de furia. Debiste haberme dicho. No quería asustarte, dijo. Pero ahora que he vuelto se intensificarán. Tenemos que actuar rápido. Sus instintos le gritaban que se alejara, que cortara lazos con ese hombre que había traído el caos a su vida. Pero la evidencia era demasiado convincente para ignorarla, y debajo de su ira yacía una tenaz veta de lealtad que no podía sacudirse. ¿Cuál es tu plan?, preguntó con tono cortante. Los hombros de Alexander se relajaron levemente, como si su pregunta fuera una señal de un acuerdo tácito. Los derribaremos, expondremos su red, interrumpiremos sus operaciones y haremos que sea imposible que se reconstruyan. ¿Y crees que eso es posible? Él la miró a los ojos con los ojos encendidos por la determinación. Tiene que serlo. Los días siguientes fueron un torbellino. El equipo de Alexander trabajó incansablemente para descubrir más capas de la conspiración, mientras que Lily le proporcionó acceso a su propia red de contactos y recursos. Se vio arrastrada a una red de intrigas cada vez más profunda, y su escepticismo inicial dio paso a una fe a regañadientes en la misión de Alexander. Pero la confianza era algo frágil y la duda persistía en los rincones de su mente. Una noche, mientras revisaban los documentos en el almacén poco iluminado, finalmente expresó sus temores. ¿Y si todo esto es solo otra mentira?, preguntó con su voz apenas por encima de un susurro. ¿Y si me estás utilizando como lo hiciste antes? Alexander levantó la vista de su computadora portátil, con expresión seria. Lily, sé que te he hecho daño y pasaré el resto de mi vida compensándote si es necesario, pero esto, hizo un gesto hacia los archivos que los rodeaban, es real y necesito que creas en ello. Ella sostuvo su mirada, buscando cualquier signo de engaño. Lo que vio fue vulnerabilidad, cruda y desprotegida. No fue una respuesta, pero fue suficiente para que siguiera adelante por ahora. A medida que la operación ganaba impulso, también lo hacía el peligro. Cada movimiento de Lily se veía ensombrecido por el peso de amenazas invisibles. Una noche, cuando regresaba a su ático, encontró la puerta entreabierta. El corazón se le subió a la garganta cuando la empujó para abrirla, con los sentidos en alerta máxima. La sala de estar estaba intacta, pero había un solo objeto en la mesa de café que le provocó un escalofrío en la espalda: una fotografía de ella y Alexander, tomada en un café años atrás. En la imagen, escrita con tinta roja, se leía: «No te metas en esto». Sus manos temblaban cuando recogió la foto. La implicación era clara: sabían que ella estaba involucrada y no tenían miedo de enviar un mensaje. Llamó a Alexander inmediatamente, con voz firme a pesar del miedo que la carcomía. «Tenemos un problema». Cuando llegó minutos después, su expresión se ensombreció al examinar la fotografía. «Están intentando asustarte». «Está funcionando», admitió, «pero no me detendrá». Su mirada se suavizó y se acercó, en voz baja. «Lily, no tienes por qué hacer esto. Ya te has arriesgado lo suficiente. Y déjalos ganar», dijo con los ojos encendidos.
No, si estoy involucrado en esto, lo estoy hasta el final. Los labios de Alexander se curvaron en una leve sonrisa, un destello de admiración rompió su tensión. Siempre has sido más valiente de lo que crees. A medida que los días se convertían en semanas, las apuestas se hacían cada vez más altas. El equipo descubrió una pista crucial, un disco encriptado que contenía los nombres de los actores clave de la conspiración, pero para obtenerlo se necesitaba algo más que habilidad digital, se necesitaba infiltración. Me voy, dijo Alexander mientras discutían el plan. No, intervino Lily con voz firme. Ahora eres demasiado reconocible. Si te pillan, se acabó. ¿Y tú crees que no te pillarán?, replicó. No me buscarán, dijo. Soy la mejor opción. Alexander la miró fijamente apretando la mandíbula. Es demasiado peligroso. Así que me quedo aquí sentada sin hacer nada, replicó ella. Necesitas ese impulso y yo puedo conseguirlo. La tensión entre ellos crepitaba como un cable de alta tensión, pero Alexander finalmente cedió. Bien, pero lo haremos a mi manera. Sin riesgos, sin improvisaciones. Lily asintió aunque sabía que nada en esta misión sería seguro. Mientras se preparaba para la operación, no podía quitarse de encima la sensación de que todo se estaba preparando para un momento sin retorno. Cuando llegó la noche de la misión, se deslizó en el edificio de destino con la facilidad que le daba la práctica, con los nervios templados por la determinación absoluta. El disco estaba exactamente donde decían que estaría, pero cuando se acercó el sonido de pasos la dejó congelada en el sitio. Su corazón latía con fuerza mientras se agachaba detrás de una columna, agarrando la entrada de la casa. Una figura apareció en la puerta y por un momento pensó que la habían atrapado, pero luego la figura se alejó y ella exhaló temblorosamente, escapándose. Cuando regresó al almacén con la entrada en la mano, Alexander la recibió en la puerta. El alivio y el orgullo se reflejaron en su rostro cuando ella se lo entregó. Lo lograste, dijo con voz llena de asombro. Te dije que podía, respondió ella, con un atisbo de sonrisa en los labios. Pero cuando examinaron el contenido de la unidad, la magnitud de lo que tenían en mente se hizo dolorosamente evidente. Los nombres, las conexiones, el poder absoluto de las personas involucradas era abrumador. Estamos metidos en un lío profundo, dijo Alexander con voz sombría. No hay vuelta atrás, Lily lo miró a los ojos, su determinación era inquebrantable. Entonces seguiremos adelante sin importar lo que cueste. El disco encriptado era un tesoro de evidencia incriminatoria. Mientras Lily se sentaba junto a Alexander en el almacén poco iluminado, el peso de lo que habían descubierto la oprimía. Los nombres de políticos, magnates tecnológicos y agentes ocultos llenaban la pantalla. La profundidad de la corrupción era asombrosa y las implicaciones escalofriantes. El equipo de Alexander trabajó incansablemente, descifrando archivos y preparando la información para su divulgación. Pero a medida que pasaban las horas, el peligro se hacía más grande. Sus adversarios no se quedarían de brazos cruzados mientras su imperio se desmoronaba. Estamos cerca, murmuró Alexander, mientras sus ojos escrutaban la pantalla. Una vez que liberemos esto, no tendrán dónde esconderse. ¿Y nosotros?, preguntó Lily con voz firme. ¿Qué pasa cuando vienen por nosotros? La miró con una mirada firme. No permitiré que eso suceda. Las palabras tenían la intención de consolarla, pero Lily vio la tensión en su expresión. Alexander era un hombre que soportaba el peso de sus decisiones, y ella sabía que la lucha que se avecinaba los pondría a prueba a ambos de maneras que aún no podían imaginar. El plan era sencillo, publicar los archivos en varios medios de comunicación simultáneamente. Asegurarse de que la verdad llegara al público antes de que sus enemigos pudieran intervenir. Pero a medida que el reloj se acercaba al lanzamiento planeado, el sistema de vigilancia del almacén detectó movimiento en el exterior. «Hay alguien aquí», dijo uno de los miembros del equipo de Alexander con voz tensa. Alexander se movió rápidamente y revisó los monitores. Una flota de todoterrenos negros había rodeado el edificio, con las ventanas tintadas y los motores en ralentí amenazante. «No se encontraron», dijo apretando la mandíbula. El corazón de Lily latía con fuerza, pero se obligó a concentrarse. «¿Qué hacemos?» «Nos atenemos al plan», respondió Alexander. Se volvió hacia su equipo. «Proteja los datos y prepárese para el acceso remoto.
No podemos permitir que accedan a los archivos. La sala estalló en un caos controlado mientras todos se movían con precisión practicada. Alexander agarró a Lily del brazo y la apartó. Tienes que salir de aquí, dijo con urgencia. No me voy, respondió ella. Lily, esto no es un debate. Si te atrapan, entonces tendrán que atraparnos a los dos, interrumpió con voz firme. No voy a huir. Alexander la miró fijamente con frustración y admiración en su expresión. Eres imposible y me amas por eso, dijo ella, con una leve sonrisa que rompió la tensión. Antes de que él pudiera responder, un estruendo ensordecedor sacudió el edificio. Los todoterrenos habían atravesado las puertas exteriores del almacén y el sonido de las botas sobre la grava anunciaba la llegada de agentes fuertemente armados. El equipo de Alexander se trasladó a posiciones defensivas, su tranquila eficiencia era testimonio de años de preparación. Pero Lily sabía que los superaban en número y en armamento. Su única posibilidad era ganar tiempo para que se subieran los archivos. No te alejes de mí, dijo Alexander en un tono que no dejaba lugar a discusión. Cuando la primera oleada de atacantes irrumpió en el almacén, estalló el caos. Los disparos destrozaron el aire y Lily se agazapó detrás de una columna de acero, con el corazón acelerado. Alexander se movió con precisión, su concentración era inquebrantable mientras coordinaba la defensa. Los minutos parecían horas mientras la batalla se desarrollaba con furia. Los agentes eran implacables, su objetivo era claro, silenciar a los denunciantes y destruir las pruebas. Pero el equipo de Alexander se mantuvo firme y utilizó todos los recursos a su disposición. Lily se vio envuelta en el meollo del asunto, con la adrenalina a flor de piel mientras luchaba por proteger los archivos. Ella no era un soldado, pero la desesperación y la determinación le dieron fuerza. Cuando uno de los agentes se acercó, ella blandió un tubo de metal con todas sus fuerzas, tirándolo al suelo. Buen golpe, gritó Alexander con un dejo de orgullo en su voz. No te acostumbres, respondió sin aliento pero resuelta. A pesar de sus mejores esfuerzos, los atacantes comenzaron a abrumarlos. Las defensas del almacén se estaban desmoronando y la carga estaba solo a la mitad. Alexander sabía que se les estaba acabando el tiempo. Tenemos que activar el mecanismo de seguridad, dijo con voz tensa. Uno de los miembros de su equipo asintió e ingresó un comando en el sistema. Se activaron una serie de servidores ocultos para garantizar que los archivos se difundieran incluso si el centro principal se veía comprometido. Está hecho, dijo el miembro del equipo, pero no tardarán mucho en rastrear la señal. Alexander se volvió hacia Lily. Tenemos que irnos ahora, vaciló, su mirada recorrió la habitación. ¿Qué pasa con los demás? Nos seguirán, dijo, pero no podemos arriesgarnos a que te quedes aquí. Ella asintió de mala gana y se dirigieron a una salida oculta. El sonido de los disparos y los gritos se fue apagando a medida que se adentraban en la noche, pero el peso de su huida se sentía en el aire. El refugio contrastaba marcadamente con el caos que habían dejado atrás. Era pequeño y modesto, escondido en un rincón tranquilo de la ciudad. Cuando entraron, Lily se dejó caer en el sofá desgastado, y el cansancio finalmente la atrapó. Alexander caminaba de un lado a otro por la habitación, con la mente claramente acelerada. Los archivos ya están ahí. Es solo cuestión de tiempo antes de que el mundo vea la verdad. ¿Y qué nos sucederá?, preguntó Lily en voz baja. Nos mantendremos ocultos por un tiempo, dijo. Una vez que se calme el polvo, decidiremos nuestro próximo paso. Ella lo observó, sus emociones eran una maraña de alivio, ira y amor persistente. Siempre piensas un paso por delante, ¿no? Así es como he sobrevivido, admitió. ¿Pero es eso vivir?, preguntó ella, con voz suave pero directa. Corriendo constantemente, mirando por encima del hombro. ¿Es esa la vida que quieres? Sus pasos vacilaron y se volvió hacia ella, con expresión desprevenida. No es la vida que quiero, pero es la que elegí para protegerte. El peso de sus palabras se instaló entre ellos y por un momento, ninguno habló. Luego lentamente Lily se levantó y cruzó la habitación, acortando la distancia entre ellos. No tienes que hacer esto sola, dijo con voz firme. Ahora estamos juntos en esto. La mirada de Alexander se suavizó y por primera vez en años, vio un destello del hombre del que se había enamorado. No te merezco, dijo él en voz baja. Probablemente no,
respondió ella, con una leve sonrisa en sus labios. Pero estás atrapada conmigo de todos modos. Se le escapó una risa silenciosa y extendió la mano para tomarla de la mano, entrelazando sus dedos. Gracias, dijo con la voz cargada de emoción. Cuando amaneció en la ciudad, la primera ola de titulares comenzó a extenderse. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia y sus emisiones se llenaron de revelaciones condenatorias. Los nombres de la lista ya no eran intocables, sus secretos quedaron al descubierto para que el mundo los viera, pero la lucha estaba lejos de terminar. Alexander y Lily sabían que sus enemigos no se rendirían sin luchar. Habría represalias, consecuencias por su desafío, pero por primera vez en años enfrentaron el futuro con esperanza. En las semanas siguientes, las repercusiones de los archivos se extendieron por todo el mundo. Se realizaron arrestos, se derrocaron gobiernos y salieron a la luz verdades que habían permanecido ocultas durante mucho tiempo. El nombre de Alexander se convirtió en sinónimo de coraje y resiliencia, aunque permaneció en las sombras, sin querer reclamar el protagonismo. Para Lily, el viaje fue tanto un viaje de sanación como de justicia. Había encontrado el cierre en las respuestas que buscaba, pero lo más importante es que había encontrado un nuevo sentido de propósito y, en el proceso, había redescubierto el amor que creía haber perdido. Una noche, mientras estaban sentados en el balcón de su última casa segura, Lily se volvió hacia Alexander con expresión pensativa. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubieras desaparecido? Él la miró a los ojos con los ojos llenos de un silencioso arrepentimiento. Todos los días ella le tomaba la mano, su toque lo mantenía en equilibrio. No podemos cambiar el pasado, pero tenemos la oportunidad de construir algo nuevo. Juntos, una sonrisa tiró de sus labios, juntos. Mientras observaban la puesta de sol, el peso de su viaje se alivió, reemplazado por la promesa de un futuro que enfrentarían uno al lado del otro. Puede que el mundo nunca vuelva a ser el mismo, pero por primera vez en años estaban exactamente donde debían estar, juntos y sin rupturas.